para que posteriormente pues puedan revisar la grabación en el canal de YouTube. Listo, entonces voy a compartirles acá. Listo, ¿me confirman porfa si están viendo ahí mi presentación, mi pantalla? Sí, señor. Listo, Sí, Kelly, señor. gracias. Entonces hoy vamos a hablar de algunas aplicaciones del concepto de divisor de tensión. Vamos a mirar también el concepto de los LEDs y vamos a hacer un ejercicio como siempre, pues al final de la sesión hacemos un ejercicio para aterrizar estos conocimientos. Entonces vamos a mirar qué es esto del LED para poder utilizarlo acá ahorita en un ejercicio. Entonces, lo que ustedes ven acá, pues son los LEDs más comerciales, los que podemos encontrar en las tiendas de electrónica, en las tiendas de electricidad. Entonces, pues el principio de funcionamiento del LED es muy diferente a los bombillos incandescentes que utilizábamos antes. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de estos LEDs? Que va pasando la corriente a través de él y los electrones se van convirtiendo en fotones. Ese es el principio de funcionamiento. Es muy diferente como funcionaban los antiguos bombillos, que se calentaba un filamento y ese filamento pues estaba al vacío, producía calor y producía a la vez también pues luminosidad. ¿Cuál era el problema de estos bombillos? Que se desperdiciaba mucha energía en forma de calor. Entonces había ahí una energía térmica que no era deseada y desperdiciábamos toda la energía. Acá el, el diodo emisor de luz pues es más eficiente porque convierte toda la energía eléctrica, la mayoría la convierte en energía lumínica, entonces no se va a calentar tanto como estos viejos bombillos. Entonces acá él tiene pues unas partes, no vamos a entrar tanto en detalle en él, pues solamente pues lo vamos a utilizar acá en el curso de una manera pues muy elemental. De este LED tenemos dos terminales, una se llama el ánodo y otra se llama el cátodo. El ánodo es la parte positiva y el cátodo es la parte negativa. Entonces es importante saber cómo conectarlo para no irlo a dañar o para configuraciones distintas. Hay veces que se puede conectar en inversa para ciertas aplicaciones. Entonces cuando revisemos el tema de la inductancia vamos a conectarlo así en inversa. Listo. Entonces acá, por ejemplo, pues tenemos el LED individual que viene de varios colores. Tenemos el violeta, el azul, el rojo, el blanco, el amarillo, el verde, el naranja y acá tenemos pues una tira de LEDs. Ahorita en el mercado pues hay em, muchas opciones para elegir. Entonces, ¿qué es un LED? Como siempre, pues nosotros vamos a revisar la parte de las definiciones y de la historia para conocer bien los componentes. Entonces, el LED quiere decir Light Emitting Diode. Entonces, quiere decir diodo emisor de luz. Y es un dispositivo semiconductor que emite luz cuando pasa una corriente eléctrica a través de él. Fue inventado en los años 60 y se ha convertido en una fuente de iluminación eficiente y versátil. Entonces, ¿cuál es el principio de funcionamiento? Pues acá nos explican cuáles son las partes, cómo funciona. Lo que les decía, pues no vamos a entrar tanto en ese detalle, sino pues en la parte de cómo se conecta. Ya pues nos podemos quedar con el hecho de que el principio de funcionamiento es tan sencillo que convierte los electrones en fotones. Obviamente pues esto tiene una base científica, una base teórica un poquito más fuerte, pero pues no es el motivo del curso, no es el propósito del curso estudiar en esto en detalle.
Entonces lo estamos viendo acá muy superficialmente para poderlo utilizar ahorita en la protoboard y mirar algunas cosas. Entonces, pues utiliza, como habíamos dicho, materiales semiconductores y esa conversión de electrones en fotones, pues se llama electroluminiscencia, emisión de luz al recombinarse los electrones y los huecos. Cuando hablamos de huecos, nos podemos remitir un poquito a la teoría de la electrónica análoga y se refiere al espacio que deja el electrón cuando está saltando de un átomo en átomo. Si ustedes recuerdan, en la primera sesión analizamos los componentes conductores, los componentes semiconductores y los aislantes, y habíamos hablado que la corriente eléctrica es simplemente un flujo de electrones que van cambiando de posición. Entonces, ese espacio que va dejando el electrón es lo que nosotros conocemos en la teoría como huecos. El tema de la eficiencia de los LEDs, pues es de alto rendimiento energético y también es de muy larga duración. Entonces son muchas las ventajas que que nos ofrece esta tecnología. Entonces, como les decía, acá tenemos el ánodo, el cátodo, tenemos un lente, un contacto metálico, cavidad reflectora, terminación de semiconductor, yunque, plaqueta, borde plano. De todos estos elementos, pues nosotros vamos a enfocarnos en el A y el B, el ánodo y el cátodo, para entender cómo lo vamos a conectar en la protoboard. Entonces, tenemos que tener en cuenta que el cátodo es la parte negativa y el ánodo es la parte positiva. Cuando habíamos hablado de las resistencias, habíamos hablado que estas pues no tenían polaridad. Estos elementos, el LED, sí tienen polaridad, al igual que por ejemplo los condensadores, también tienen polaridad. Entonces hay que tener cuidado de cómo conectarlos para no ir a dañarlos, a dañar los equipos también. Entonces tenemos diferentes clases de LEDs. Tenemos unos que se llaman LEDs de baja potencia. Entonces se utilizan en indicadores y pequeños dispositivos electrónicos. Por ejemplo, también son muy utilizados en la parte de la formación, en la parte de la pedagogía, en estos espacios de enseñanza. Pues nosotros siempre utilizamos estos LEDs de acá para entender cómo es su principio de funcionamiento para poder utilizar alguna tecnología un poquito más compleja. Entonces estos que ustedes ven acá también se utilizan en la parte electrónica, pero ya en unas aplicaciones más avanzadas. En aplicaciones donde ya estos elementos pues ya quedan fijos, soldados a unas placas. Entonces ya son para aplicaciones fijas. Acá nosotros lo utilizamos y los podemos reutilizar porque pues son fáciles de poner y quitar en la protoboard. Entonces podemos hacer muchos montajes con, con estos diodos, con estos LEDs. Entonces le podemos llamar LEDs, le podemos llamar diodos, no importa, es indiferente. Existen los LEDs de alta potencia, que son los que actualmente utilizamos tanto en vehículos como en las casas, como en las industrias, como en la iluminación pública, en linternas. Todos esos elementos que ustedes ven ahí en esas aplicaciones, pues es tecnología LED. Como les decía, pues es muchísimo más eficiente porque es más duradero en el tiempo, es más económico en el tema de la eficiencia, porque de pronto sí puede ser un poquito más costoso que los bombillos halógenos o los bombillos incandescentes, pero obviamente la inversión va a ser más a largo tiempo. Los otros pues se fundían más rápido y lo que les decía, pues no alumbraban tanto, tocaba pagar más en el recibo de la energía eléctrica. Entonces, con esta nueva tecnología, em, ahorramos en esa parte, en la parte de los recibos, en la parte de las facturas. Antiguamente se utilizaban pues estos halógenos, por ejemplo, en escenarios deportivos. Por ejemplo, acá en Bogotá, en Colombia, cuando se suspendía el fluido eléctrico, tocaba esperar
X tiempo para que volvieran a prender estas luces. Entonces tocaba esperar 15, 20 minutos para que en el estadio pues se retomara la iluminación. Esto se debía a que estas lámparas tenían un gas internamente y ese gas necesitaba un tiempo para ionizarse. Entonces, esta es otra de las ventajas de esta iluminación LED, que ya esto prende y apaga instantáneamente. Entonces ya no toca esperar eh, tiempo para que la podamos apagar. Entonces ustedes ya como pueden ver en los escenarios deportivos, ya prenden y apagan la luz, juegan allá con sus configuraciones y ya no hay ese problema de esperar tanto tiempo. Pues acá en Colombia pues nos demoramos un poquito en alcanzar esta tecnología porque si ustedes recuerdan hace 10 años todavía estábamos en ese problema de la iluminación, cuando el resto del mundo pues esta tecnología ya la había adoptado muchísimo antes. Entonces son pequeños detalles ahí que uno va observando. Entonces tenemos acá otro LED, un LED que se llama RGB, que combina colores, el rojo, el verde y el azul. Entonces este es de red, green y blue, para crear una amplia gama de colores. Entonces acá este tiene un cátodo, que es la parte de la Tierra, que es la parte común, y tiene tres ánodos, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. Este es otro tipo de configuración de unos LEDs. Entonces esto pues tiene varias aplicaciones en la parte de la robótica, en la parte de la automatización. Se utiliza mucho este tipo de elementos. Tenemos este LED SMD, que quiere decir Surface Mount Device, comunes en pantallas y tiras de luz. Entonces acá ya entramos a una tecnología un poquito más pequeña, donde estos LEDs están configurados de tal manera pues para emitir una imagen más sólida, una imagen más nítida, una imagen de mayor calidad comparada con la tecnología que usábamos antes, que era la del tubo de rayos catódicos, que funcionaba con un transformador, emitía un campo magnético que estrellaba ya los electrones contra la pantalla y generaba la luz de estos antiguos televisores que tenían pues una cola ahí detrás de la pantalla. Ese era el principio de funcionamiento, el de tubo de rayos catódicos. Entonces esto eh, vino a reemplazar esa antigua tecnología, que nuevamente pues eso generaba muchísimo desperdicio de energía por el tema del calor. También estos televisores pues fallaban mucho y los mantenimientos y las reparaciones pues eran bastante costosas. Ahorita no tenemos tanto problema con esto de los LEDs, son más económicos, son más duraderos y obviamente la imagen es muchísimo mejor. Entonces hay diferentes tecnologías también, em, hablando de pantallas LED. Entonces hay unas que son AMOLED, otras que son OLED. Entonces va variando también de acuerdo a la calidad de estas configuraciones. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los LEDs, los COB, que son Chip on Board, altamente eficientes para iluminación y de gran intensidad. Entonces, estos también son utilizados en las pantallas y dependiendo de cada una de estas, pues va a ser una tecnología más eficiente para el tema de la nitidez de la imagen. Entonces, hay unas que ya son 4K, otros que son solamente LED, lo que decíamos del OLED, del AMOLED. Entonces esto va cambiando también el precio de los televisores. Por ejemplo, un LED normalito, ahorita que estaba mirando, vale más o menos 1.500.000, uno de 50 pulgadas. Y un AMOLED, un OLED, vale perfectamente el doble, de la misma marca, del mismo tamaño. Entonces, obviamente es una tecnología superior, son más compactos, son más pequeños y la calidad de la imagen es superior. Entonces también depende del fabricante, depende también
de la reducción de costos que puedan tener en otras partes del televisor. Por ejemplo, en el marco, por ejemplo, en la tarjeta de alimentación. Hay algunos fabricantes que pues disminuyen un poquito esa calidad, manteniendo la calidad de la imagen de la pantalla igual, pero reducen costos en esas partes, en esos detalles físicos. Entonces ahí ya entraría el criterio de uno de mirar qué tecnología es la que está comprando para pues no dejarse llevar tampoco por lo que le diga 100% el mercado, sino pues tener un criterio más o menos técnico para uno hacer alguna compra de este tipo. Listo. Ya revisamos la parte teórica. No sé si hay alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario acerca de lo que acabamos de hablar para ya entrar en la parte del ejercicio. Listo, creo que no. Entonces vamos a mirar, vamos a observar de qué se trata este ejercicio de acá. Entonces tenemos un circuito que está en serie, tenemos una pila de 9 voltios, tenemos una resistencia, no sabemos el valor, y tenemos un LED. Entonces acá nos dice calcular el valor de la resistencia para la conexión de un LED de alta luminosidad de 20 miliamperios a 3.7 voltios, alimentado con una pila de 9 voltios. Entonces acá lo que queremos saber es de cuánto es la resistencia que yo debo poner acá. Entonces voy a hacer este circuito acá rápido en el Tinkercad para mirar qué es lo que nos están preguntando. Entonces les voy a compartir acá rápidamente toda la pantalla. Y vamos a mirar cómo se calcula esa resistencia. Ese cálculo de esa resistencia, acá solamente es un modelo, es un ejemplo pequeño, pero tiene pues muchísimas más aplicaciones. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer el diseño de iluminación de una casa, de una fábrica, es lo mismo. Uno reduce todas esas lámparas a una sola resistencia para hallar el calibre del cable. Entonces, por eso es tan importante siempre mirar el tema de la corriente, mirar el consumo de la corriente. Acá simplemente es un modelo en una escala menor, pero sirve perfectamente para lo que les estoy comentando. Entonces vamos a conectarnos acá y vamos a crear un circuito nuevo. Listo, entonces acá vamos a utilizar, bueno, no vamos a utilizar la protobar, o bueno, sí, introduzcamos la protobar. Vamos a poner, nos decía el problema, una pila de 9 voltios. Vamos a poner una fuente que es más estable que la pila. Vamos a introducir acá la fuente. Y vamos a introducir el LED. Entonces acá están los LEDs. El LED viene marcado, él me dice cátodo y ánodo. Listo, entonces vamos a suponer que este LED va a consumir 20 miliamperios. Es lo que usualmente consume un dispositivo de este tipo. Vamos a hacer acá el puenteado de esto, como siempre, para poderlo utilizar. Vamos a poner acá el negativo en color negro y vamos a alimentar la protoboard. Entonces vamos a poner acá el positivo. Pongamos esta abajo mejor para que quede más. Vamos a poner acá el positivo y acá el negativo.
Listo, ahí quedó. Ahora vamos a alimentar el... Vamos a poner un switch, un interruptor. Y vamos a alimentar por la parte del ánodo, o sea, la parte positiva, acá arriba, y la parte negativa la vamos a conectar acá, por ejemplo. Esto lo vamos a conectar acá y acá vamos a cerrar el circuito. Entonces, como les decía, el cátodo tiene que ir a la parte negativa de la fuente. Entonces, ¿qué va a suceder acá? Cuando yo energice el circuito, se va a quemar el diodo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Calcular, esto es de 9 voltios, calcular una resistencia para que esto no suceda. Entonces vamos a quitar este de acá, un segundo, vamos a poner una resistencia. Pues vamos a poner la resistencia, por ejemplo, acá. Pongámosla acá. Vamos a poner ahí la resistencia. Vamos a hacer un pequeño puentecito acá. Vamos a subir esta ahí. Y listo, ahí ya quedó conectada en serie. Esta resistencia es de 1 kilo ohmio. Por defecto siempre me da la de 1 kilo ohmio. Ahí ya, ¿qué va a pasar? Ahí ya no se va a quemar el LED. ¿Qué está pasando con el LED? Que la corriente es de 7 miliamperios. O sea, es muy pequeña. Al principio veíamos que era demasiado grande. Ahora es demasiado pequeño. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular el valor exacto de esta resistencia para que pasen exactamente los 20 miliamperios? Eso es lo que yo quiero saber. Entonces vamos acá de nuevo a la presentación y vamos a observar esto de acá. Acá por defecto yo había tomado que la tensión del LED es de 3.7 voltios porque encontré uno en un valor comercial que me decía que era de 3.7 voltios, pero es de 2 voltios. Estos LEDs son de 2 voltios. Sí, Diego. No, profe, que el voltaje de la resistencia, aquí mirando, es de 2,8 La, te- kiloohmios. la- el valor de la resistencia usted ya lo calculó y le dio 2.8 kilo ohmios. Pues en eso estoy. Ojo, no confunda tensión con resistencia, ¿no? Estamos acá utilizando el concepto de tensión. Vean. Entonces póngale que ahora les voy a explicar acá esto bien. Voy a abrir acá un momento el multisim y vamos a mirar eso con calma. Listo, tenemos acá el multisim. Vamos a ingresar la fuente de 12 voltios. Entonces vamos acá a poner la fuente de poder y vamos a poner una fuente de 9 voltios que habíamos dicho. Entonces ya miramos. Listo. Y vamos a ingresar un diodo o un LED, como lo quieran llamar. Entonces LED. Acá tenemos pues mucha variedad. Vamos a utilizar estos más fáciles. Estos de acá. El azul, el verde, este como anaranjado, este anaranjado. Bueno, esto es como amarillo, red, yellow. Bueno, este no sé qué color es. Como dorado. Listo. Entonces acá en este software, él me da la siguiente información. Vea. Por ejemplo, el LED amarillo me dice que la tensión es de 1.83 voltios y funciona a 20 miliamperios. Siempre tenemos que nosotros cuando ir a comprar un bombillo, una iluminación LED, tenemos que saber estos dos datos. A cuánta tensión funciona y a cuánta corriente funciona. Ya con esos datos yo puedo hacer el cálculo de la potencia, puedo hacer el cálculo de la resistencia, puedo hacer el cálculo del conductor, puedo hacer el cálculo de la protección,
puedo hacer el cálculo del transformador si se requiere, porque lo que les digo, esto lo estamos viendo acá como un modelo pequeño, pero esto serviría, por ejemplo, si usted va a hacer una instalación en su casa, le va a cambiar toda la iluminación, usted puede hacer estos cálculos con este mismo modelo que estamos haciendo acá, porque hace la resistencia equivalente y mira cuál es el conductor principal y cuáles son el calibre de los otros conductores. Es para eso que se hace este modelo. Entonces lo que les decía, acá me da 1.83 voltios a 20 miliamperios. Por ejemplo, el rojo también, 1.83, 20 miliamperios. El, el naranja, vea, ya va 2.1 voltio, 2.13 voltios a la misma corriente, 20 miliamperios. ¿Sí? Hay unos de 2.13 y hay otros de 20 miliamperios. Entonces vamos a hacer el cálculo redondeando a 2 voltios. Vamos a tomar 2 voltios y 20 miliamperios. Entonces vamos a hacer ese cálculo acá rápidamente. Entonces tenemos acá 9 voltios y vamos a ingresar, por ejemplo, el verde, este de color verde. Entonces, ok. Acá, por ejemplo, este software, como es un software ya para gente que no está en etapa de aprendizaje, sino que ya sé pues los diseños como son, ya tiene el conocimiento, pues él no hay necesidad de que el bombillo se estalle para darse cuenta que no está funcionando. Entonces acá sí lo conectamos directamente, si no utilizamos ningún switch, si no utilizamos ninguna resistencia, él va a funcionar. El Tinkercad, como está diseñado para personas que estaban en etapa de aprendizaje, pues sí sucede esto. Entonces vamos a meter acá el switch y vamos a ver que vamos a medir la corriente. Y vamos a ver que esto pues va a funcionar. Este símbolo del LED también es importante conocerlo para cuando ustedes se lo encuentren en alguna parte, en alguna norma, en alguna etiqueta, en algún equipo. Este es el símbolo del LED, una flechita. Acá esa flecha tiene en la parte del ánodo, que es la parte, perdón, en la parte del cátodo, que es la parte negativa, tiene esta raya. Entonces la parte por donde entra la flecha es la parte del ánodo. Entonces es importante conectarlo bien. Sí, Diego. Profe, y ahí el circuito se necesita digamos, el sistema a tierra. Sí, acá en este sí. Acá hay que ingresarlo obligatoriamente. En el Tinkercad no me obliga, pero acá en este sí. Tengo que meterle el ground, la tierra. Listo, ahí ya se la Ah, ingresé. es obligatorio, ¿cierto? Sí, siempre. Vale. Listo, entonces le damos acá, simular, cerramos acá, ponemos esto en función de corriente y medimos a ver cuánto nos da. Acá obviamente está funcionando. ¿Ve? ¿Cuánto es esa corriente? Es una corriente muy grande. ¿Por qué? Porque el software asume que es una resistencia muy pequeña. Entonces esta corriente es ilógica, es muy grande. Estamos hablando de 700 amperios. Es algo que no tiene coherencia por el tema de que no se le ingresa la resistencia. Entonces, son detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, nos devolvemos acá a la parte del Tinkercad, que este sí me muestra de manera más coherente lo que estamos haciendo. Entonces, habíamos dicho que la tensión de la pila pues, son 9 voltios. Entonces, devolvámonos acá y miremos este diagrama. No, miremos este porque acá están mal los datos. Si me están diciendo que esta tensión de acá, esta resistencia de este elemento es de 2 voltios, esa es la información que me da el fabricante, y la fuente es de 9 voltios, ¿de cuánto debería ser la resistencia? ¿Cuál es el valor de la tensión en la resistencia? 7. De 7, ¿cierto?
tiene que obligatoriamente haber una tensión de 7 voltios ahí en esa resistencia, acá, obligatoriamente. En esta resistencia, si en la pila hay 9, acá hay 2, entonces obviamente acá deberían haber 7. Entonces vamos acá al cálculo. Entonces decimos, la tensión total va a ser igual a la tensión de la resistencia más la tensión del LED. Despejamos la tensión de la resistencia, que es la que queremos hallar. Entonces tenemos que es igual a la tensión de la fuente total menos la tensión del LED, o sea, 7 voltios. Ahí llegamos a esa conclusión. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Simplemente, pues los reemplazamos en la ley de Ohm para hallar el valor de la resistencia. Entonces, conociendo el valor de la caída de tensión en la resistencia y la corriente que debe pasar por el circuito, cuyo valor es de 20 miliamperios, este dato, ¿quién me lo da? El fabricante. Podemos calcular el valor de la resistencia usando la ley de Ohm. Entonces, simplemente dividimos 7 voltios entre 20 miliamperios. ¿Eso cuánto nos va a dar? 350 ohmios. ¿Qué hacemos posteriormente? Vamos y miramos si este valor es comercial, si existe físicamente. Entonces 350, entonces debe estar acá, por acá en esto. Entonces vemos que es de 300, hay una de 330 y una de 390. Entonces, ¿cuál vamos a utilizar? ¿Cuál utilizarían ustedes? ¿La de 330 o la de 390? 330. ¿Por qué? Porque creería que sería la que más se acerca a la tensión solicitada. 390. 390. ¿Por qué? Porque si le colocamos una menor se podría quemar. En cambio da más la tolerancia a la de 390. Exactamente. Esa es la respuesta correcta. Hay una tolerancia. 330. ¿De qué va a depender entonces si yo le pongo una de 390 o una de 330 o si obligatoriamente yo necesitaría la de 350? Va a depender de la calidad del LED, va a depender de la tolerancia de ese LED, va a depender de la protección que yo le vaya a poner, de los cambios de tensión que puedan haber. Entonces acá, como les decía, esto es simplemente un modelo, pero tenemos que tener en cuenta los demás parámetros eléctricos, como la tensión, la potencia, em, obviamente la corriente. Entonces todo eso entra a jugar ahí. Entonces vamos a probarla con la de 330. Vamos a hacer acá ensayo y error a ver qué sucede. Entonces ya sabemos que esto está alrededor de los 350. Como no existe físicamente la de 350, vamos a poner la de 330. Obviamente acá en ohmios. ¿Y qué me va a dar acá? Me va a dar un valor muy cercano, que era lo que estaba diciendo Diego, que él le pone la de 330. ¿Y qué va a pasar? Lo que nos dijo César. La corriente va a ser más alta. ¿Vea? Entonces el LED en este programa, que es tan chévere, me va a decir que está funcionando mal, porque me dice la corriente a través del LED es de 21 miliamperios, mientras que el máximo recomendado es de 20 miliamperios. Se podría reducir la vida útil del LED. Entonces esto ocurre muy frecuentemente en la vida real. Por ejemplo, cuando usted le va a cambiar las luces a su carro o le va a cambiar las luces a su moto que vienen con los bombillos antiguos y usted dice no, le quiero poner LEDs y van y le hacen una conexión y usted pues queda contento unos días porque esto le está funcionando bien, le está funcionando en teoría pues normal, pero ¿qué está pasando? Está funcionando con una corriente muy grande, así sea muy pequeña. Entonces este tipo de elementos son muy sensibles a la corriente. Entonces hicieron mal el cálculo de la resistencia y esto le va a durar poquito tiempo. Le va a durar, sí, pero usted el día menos pensado se le dañó su conexión. Entonces, ¿qué le toca ir a hacer? Ir a hacer, llevarlo a garantía, mirar a ver qué fue lo que pasó. Entonces, son detalles, son cosas.
Entonces vamos a poner el siguiente valor, que es de 390. Esa sería la más lógica. Entonces vamos a poner acá 390. Entonces, ¿qué va a pasar acá? La corriente va a ser más pequeña, vea, 17.8 miliamperios. ¿Sería bueno o sería malo? ¿Qué dicen? Pues en este caso el LED no sufriría porque le está pasando una corriente más pequeña. Sin embargo, pues no está alumbrando lo que usted quiere. O sea, no lo está disfrutando. Entonces, ¿qué otra opción podría ser? Sería poner acá, buscar otra configuración de resistencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál se les ocurre? Si necesitamos exactamente una de 350. Entonces acá hay varias formas. Podríamos poner, por ejemplo, esta de 330 y sumarle esta de 18, por ejemplo. Entonces hagamos eso. Entonces tenemos acá una de 330. Vamos a quitar estos dos puentes acá un momento. Y vamos a conectar una resistencia de 18 ohmios. Vamos a poner esta de 18. O esta. Y la conectamos acá en serie. Entonces hacemos acá un pequeño puente para que esto se nos vea más bonito por cuestiones estéticas. Listo, ya quedaron las dos. Entonces la suma de estas dos, ¿de cuánto va a ser? De 330, ¿cierto? De 348. Entonces verifiquemos. Verifiquemos acá. Introduzcamos un multímetro y medimos la resistencia. Entonces ustedes por eso ya saben medir resistencia, eso ya lo vimos, ya ustedes lo practicaron. Sabemos que para medir la resistencia tenemos que hacerlo en vacío para que nos dé una lectura correcta. Vamos a conectarla ahí. Y vamos a poner el multímetro en función de resistencia, acá. Vamos a abrir acá el circuito, bueno, no me deja abrirlo hasta que no lo active. Voy a abrir, ahora sí. Verificamos que la resistencia es de 348 ohmios, entonces es algo muy parecido al cálculo que hicimos teórico. Entonces, si yo cierro acá el circuito, ¿qué va a pasar? Va a haber un error porque vea, tengo conectado el multímetro. El multímetro es el que me está interfiriendo ahí. Entonces, pilas con eso también con el uso del multímetro. Usted no lo puede dejar conectado en la función de resistencia porque daña todo. Entonces, este software por eso es tan chévere, porque atiende a todo lo que hemos estudiado nosotros en la teoría. Entonces, quitamos acá este multímetro y ahora sí conectamos el circuito. Y vamos a mirar de cuánto es la corriente. Vea, 19 miliamperios, casi los 20. Ya puedo decir que ese circuito quedó bien. No vamos a pelear por 0.1 miliamperio, ¿no? Listo. ¿Alguna duda cómo hicimos este montaje? ¿Cómo les pareció? ¿Fácil, difícil, muy elemental, muy complicado? Listo, entonces ya va a caducar ahorita la llamada, faltan 10 para las 5, entonces nos vemos a las 5. Tomémonos 10 minutos de descanso y ya volvemos con esto. Ya miramos nuevamente cómo hicimos esa conexión y atendemos las dudas. Sí, Mónica. Profe, para la otra parte de la clase me demoro en conectarme porque tengo acá una reunión de trabajo porque ya estamos con lo de la Semana de la Salud. Entonces, Sí, estoy con esa organización y ya me conecto, pero me demoro un poquito. listo, no importa. Vale, Ok, profe, listo. gracias, qué pena. No, tranquilo.
Listo, entonces ya en 10 minutos nos vemos. Ya les envío la nueva. Listo, vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente. Listo, vamos a mirar otra vez acá la presentación y vamos a revisar qué fue lo que hicimos acá. Entonces, ¿hay alguna duda con este montaje? ¿Cómo utilizamos la protoboard? ¿Cómo hicimos las mediciones? ¿Cómo conectamos esto? ¿Cómo hicimos este puente? Creo que fue bastante sencillo. Entonces habíamos dicho que nos daba una corriente de 19,9 miliamperios, que es la deseada acá por el LED. Entonces el LED está funcionando bien, está alumbrando, lo estamos disfrutando, no lo vamos a dañar, está todo eh, correctamente conectado. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio, ya que no tenemos dudas acerca de esta conexión, y vamos a mirar qué nos dice. Entonces tenemos encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 3 LEDs de 20 miliamperios y 2 Instructor, usted está voltios. hablando. Sí, perdón, estaba hablando acá solo. Bueno, les decía, ¿hay alguna duda acerca de este montaje que hicimos acá? De cómo No, señor. conectamos el LED, cómo conectamos las resistencias en serie, cómo hicimos este puente, el interruptor. ¿Sí? ¿Quién estaba hablando? Yo, profe, que no había dudas. Listo, gracias, Diego. Listo, entonces les estaba diciendo que vamos a hacer este ejercicio. Entonces el ejercicio nos dice que hay que encontrar el valor de la resistencia para la conexión de 3 LEDs. Entonces ya no vamos a conectar solo uno, sino 3. Estos LEDs, pues obviamente también funcionan a 20 miliamperios y cada uno tiene una caída de tensión de 2 voltios. Entonces los vamos a conectar en serie y los vamos a alimentar por una fuente de 12 voltios. Entonces pues va a ser muy, muy fácil de conectar. Vamos a hacerlo acá en este mismo. No, dejemos este acá, hagamos uno nuevo y vamos mirando cómo se hace. Entonces acá estamos practicando varias cosas. Estamos mirando la parte del calibre de los conductores. Estamos mirando la conexión de la medición de la corriente, la medición de la tensión, la medición de la resistencia, el funcionamiento de los LEDs. Entonces vamos a poner 3 LEDs. Nos dice que los vamos a conectar en serie. Entonces pongámoslos acá. Ya miramos cómo los vamos a conectar. Acá le podemos cambiar el color. Acá por defecto, estos LEDs son todos de 2 voltios. O sea, es diferente a lo que estábamos viendo ahí en el multisim. Acá todos estos sí funcionan a 2 voltios. Y la corriente es la misma. Entonces el ejercicio me dice conecte 3 LEDs en serie y calcúlele la resistencia para que no se quemen. Entonces la corriente va a ser de cuánto. La fuente nos dice que es de 12 voltios. Entonces vamos a introducir acá una fuente de poder de 12 voltios. Entonces la idea es que pues ustedes repitan estos ejercicios, que lo hagan allá en la casa con calma, cuando tengan tiempo, que lo analicen por un lado, revisen la parte teórica, revisen la parte
pues experimental acá lo que estamos haciendo, la parte de la simulación, cuáles son las limitaciones del simulador, todo eso ustedes lo pueden analizar, lo pueden ir mirando. La idea pues no es no quedarse solamente con lo que hablamos acá en la reunión, sino ir más allá, hacer también un trabajo autónomo, mirar cuáles son, por ejemplo, la última tecnología en la iluminación LED, cuáles son las aplicaciones. Hay mucha información en internet gratuita que pueden observar. Listo, entonces acá vean los cátodos van a ser la parte negativa, entonces lo vamos a conectar acá en serie. Entonces vamos a conectar el ánodo con el cátodo del siguiente. Acá lo mismo, el ánodo con el cátodo. ¿Dónde va a conectar acá el cátodo? De este LED, ¿al negativo o al positivo de la fuente? Al negativo. Al negativo. Entonces lo conecto acá al negativo. ¿Y dónde voy a conectar la resistencia? La voy a conectar en serie con esos 3 diodos. ¿Sí? Listo. Entonces vamos a conectar esta resistencia en serie con esos diodos. No sabemos todavía el valor de la resistencia, ya la vamos a hallar. ¿Qué ecuación vamos a utilizar para hallar esa corriente? Alguien que me diga el nombre de la ecuación que vamos a utilizar ahí. El nombre de la fórmula. Es lo que vengo diciéndoles toda la parte de la primera parte de la reunión. La que siempre vamos a utilizar en todo este curso. ¿La ley de qué? La ley de Ohm. Exactamente, la ley de Ohm. La ley de Ohm sirve tanto para estas conexiones pequeñas, para cualquier modelo. Si ustedes imaginan un modelo de transmisión de potencia de no sé cuántos gigavatios, se utiliza la ley de Ohm. En esto tan pequeño también lo utilizamos, por eso es tan importante conocerla. Si no la conocemos, pues no entendemos qué es lo que está pasando con la corriente. No estamos entendiendo qué es el principio de funcionamiento de estos circuitos tan sencillos. Listo, entonces ahí ya quedó conectada. No sabemos el valor. Entonces, lo que sí nos dijeron es que la fuente es de 12 voltios. Eso lo sabemos. Porque muchas veces las fuentes son inmodificables, entonces lo que tenemos que modificar son los valores de la resistencia, porque el valor de la fuente es fijo. ¿Sí, Diego? Profe, ahí no le falta el switch, digamos, el de encender y apagar el circuito. Sí, señor. Ya lo vamos a introducir. Vamos a quitar este de acá y vamos a introducir el interruptor. Entonces lo vamos a poner acá. Entonces esta manera de conectar esto pues tiene muchas formas, ¿no? Esta es la forma que yo estoy utilizando. Si ustedes ven que hay una forma donde pueden utilizar menos cable, menos espacio en la protoboard, pues también lo hacen. Cada cabeza es un mundo, cada persona pues pensamos diferente. Listo, entonces lo que les decía, conocemos el valor de la fuente que es de 12 voltios y conocemos a qué tensión funciona cada LED. Nos dice que es de 2 voltios. Entonces, ¿cuál sería la caída de tensión total de de los tres LEDs? 6. 6 voltios, ¿cierto? Para todos es claro que es 6 voltios. ¿Por qué 6? Porque cada uno consume 2 voltios. Cada uno funciona con 2 voltios. Entonces, si lo sumamos, sería 2, 4 y 6. 6 voltios están cayendo acá cuando yo lo mida. Entonces, la fuente me está dando 12 voltios y acá hay una caída de 6 voltios. ¿Cuánto sería la caída de tensión acá en la resistencia? Que es la que quiero hallar. Este valor es el que yo quiero hallar. Los 6 restantes. Sería 6 voltios, exactamente.
Y utilizando la ley de Ohm, ¿cuánto nos daría ese cálculo? Utilizando esta fórmula de acá. Vamos a copiar esto de acá y lo vamos a hacer acá en esta parte. Vamos a reemplazar los nuevos valores. Entonces habíamos dicho que 6 voltios dividido los mismos 20 miliamperios, ¿cierto? Porque eso no cambia. ¿De cuánto sería la resistencia entonces? Hacemos ese cálculo De ahí rápido en la 0,3. calculadora. ¿Cuánto nos daría? 0,3. 6 dividido 2. 6 ¿Sí? dividido 20 serían 0,3. Pero mira que acá ahí es un mili. Cuidado con eso. Por eso siempre la importancia de los prefijos, ¿no? Porque estamos multiplicando 6 voltios dividido 20 miliamperios. No 6 voltios dividido 20 amperios, que ahí sí sería la respuesta que tú estás diciendo. Sí, Entonces sí, ingrésale este valor ahí en la calculadora, mili. A ver cuánto nos da. 6 voltios dividido 20 miliamperios. Ahí en la calculadora que habíamos dicho que ustedes descargaron en el celular, hay una tecla que se llama exponente. Esa es la que vas a utilizar ahí. Entonces le das 6 dividido 20, o sea, escribes el 20 normal, escribes exponente y después escribes menos 3 y ahí te sale. Entonces yo ya lo hice acá en la calculadora y me da 300 ohmios. Esa es la respuesta, 300 ohmios. Entonces volvemos a lo mismo, cuidado con los prefijos, porque si no, pues estaríamos haciendo mal el procedimiento. Entonces volvemos acá a la tabla y buscamos si existe la resistencia de 300 ohmios. No existe. Volvemos a lo mismo, ponemos cuál. ¿La de 270 o la de 330? ¿O qué configuración se les ocurre? 330. La de 330 sería lo más lógico, para que el paso de la corriente no fuera tan grande. Entonces vamos a ponerle la del 330. Entonces vengo acá y le cambio el valor a la resistencia. 330 ohmios. Ya acá la fuente me mide la corriente por defecto. Entonces están funcionando bien los LEDs. No hay problema, vea. No me da advertencia de que la corriente está muy grande. 17.7 miliamperios. Tampoco está funcionando con su corriente nominal. O sea, no está funcionando bien. Ahí no se van a dañar, pero pues tampoco van a alumbrar lo que deberían. ¿Qué puedo hacer ahí entonces? Aproximarme más al valor. Entonces, por ejemplo, volviendo acá a la presentación, como el valor exacto es de 300 ohmios, vean. Entonces podría yo meter 3 resistencias de 100. Esa podría ser una. O la otra sería poner una de 270 y una de 22, una de 27, para que se acerque. O una de 270 y una de 33. Entonces, dependiendo lo que les decía de la aplicación de la calidad de los LEDs, acá estamos hablando de LEDs, pero podríamos estar haciendo el cálculo de la corriente de otra cosa. Por ejemplo, que esto no fueran LEDs, sino en una industria que esto fuera un motor A, motor B y motor C, por ejemplo, en una llenadora de agua, en una embotelladora. Entonces este motor lava la botella, este le pone la tapa y este le pone la etiqueta. Necesito saber cuál es el conductor ideal para yo conectar esas 3 máquinas. Entonces calculo la corriente, que es lo que estamos haciendo acá, vea, con la ley de Ohm, simplemente es lo mismo, ¿sí ven? Para yo calcular
el conductor para calcular las protecciones, para calcular el transformador. Para eso es que siempre nosotros hacemos el cálculo de la corriente. Acá pues lo estamos aterrizando al tema de la iluminación, pero aplica para cualquier cosa. Listo, entonces podríamos poner acá, pongamos 3 resistencias de 100, a ver qué pasa. Entonces copiemos esta y las conectamos en serie. Entonces también importante saber cómo se conecta esto, ¿no? Entonces ustedes para que le cacharríen, creo que es bastante intuitivo este software, para que lo aprovechen, para que le cacharríen. Ahí hay ejemplos, acá hemos hecho ejemplos, entonces no hay excusa. 3 resistencias de 100. No sé por qué no coge a ratos esto. Estoy cogido. Listo. Entonces vamos a verificar a ver de cuánto es la corriente. Entonces ya nos aproximamos más, vea, 19.3 miliamperios. No nos está dando exacto los 20 miliamperios porque el software no mide exactamente los 300 miliamperios. Vamos a apagar un momento acá el circuito y vamos a verificar eso. Entonces uno plantea una tesis, uno plantea una solución y va y la comprueba. Entonces dice, pues voy a mirar a ver si de verdad la resistencia total, la resistencia equivalente, si me está midiendo los 300 ohmios. O ya es cuestión de que no es exactamente los 2 voltios lo que me está ofreciendo cada LED. Entonces lo ponemos acá en función de resistencia. Abrimos acá el circuito y efectivamente sí me está dando los 300 ohmios. Entonces el error puede estar acá en los LEDs. Entonces vamos a medir esa tensión y mirar. Entonces desconectamos acá y medimos a ver cuál es la tensión en cada uno de los LEDs. Entonces conectamos, obviamente la tensión si no la puedo medir en vacío, esa sí la tengo que medir con el circuito energizado. Entonces tengo que ir a medir en las terminales de cada LED. Entonces acá voy a poner esto en función de tensión. Entonces por eso la importancia también de saber utilizar las herramientas de medición. Entonces conectamos acá y conectamos acá. Y vamos a medir cuál es la caída de tensión. Entonces vea, el error era en el LED. Porque no es exactamente de 2 voltios, sino de 2.07 voltios. Entonces por eso esta corriente no es exacta a los 20 miliamperios. Vamos a salir de la duda, a ver cuánto mide la tensión. De pronto si cambia de acuerdo al color del LED. No, es lo mismo. Y verificamos el último LED. A ver si mide los mismos 2.07 voltios. Sí, miden igual. Entonces ya no sería 6 voltios, sino sería ¿cuánto? Si sumamos esas 3 tensiones. 6 voltios, como 2, ¿no? Sería 6.21, ¿cierto? 7 por 3, 21. Sí. 6.21. Entonces, volviendo a hacer el cálculo, hagámoslo acá de una manera más exacta. Este cálculo ya estaría bien, pero pues si nosotros queremos ser más exactos, pues lo volvemos a hacer. 6.21, que es perdón, no sería 6.21, sino ¿cuánto? ¿Cuánto sería? 6
sería 12 menos 6.21, sería 5.79. La caída de tensión en la resistencia. ¿Sí? Entonces, 5.79 lo dividimos entre los 20 miliamperios y nos daría una resistencia de 298.5. Para ser más exactos, 298.5. Que lo podemos aproximar a cuánto? ¿A 299 o a 298? Dejémosla ahí en 298. Y miremos en la tabla si existe esa resistencia. De pronto sí. Existe una de 270. Más una de 18 sería 288. Más una de 10, ahí estaría. O, para no ser tan exactos, una de 270 y una de 27. Pongámosle eso. Entonces, quitemos una de estas. Quitemos una de estas. Conectemos este cable acá. Y pongamos esta que sea de 270. Y la otra, habíamos dicho que de 27, de acuerdo al valor comercial. 27. Le damos simular. ¿Y cuánto nos da la corriente? Ya más aproximada, 19.5 miliamperios. Ya la podríamos dejar así, ¿cierto? Ya sería algo muy, muy aceptable. Sería un rango de error muy pequeño. Listo, esto era lo que les quería mostrar hoy. Entonces espero que les haya gustado. Como pueden ver, pues esto es bastante didáctico, es bastante útil. Ustedes con este conocimiento que tienen acá, pues pueden hacer muchas cosas. Lo que les decía, estamos mirando es cómo conectar un LED, pero si usted quiere ir a conectar, por ejemplo, en su casa, compró, no sé, una ducha nueva, entonces usted va y mira a ver cuál es la corriente y después va y mira cuál es el conductor que va a utilizar para esa corriente y cuál breaker va a utilizar para esa corriente. Sí, Kelly, no No, no entendí por qué hizo el cambio o esa suma de dónde salió, porque pues íbamos en 6,21 y luego hizo una suma toda rara y dijo que 5,79, entonces me perdí. ah, listo. Entonces vamos a mirar eso nuevamente acá. Nos queda más fácil mirarlo acá en el circuito. Entonces mira, habíamos dicho que la suma de las tres, de la potencia de las tres, de la tensión de los tres LEDs era de 6,21, ¿cierto? Sí, señor. Listo. La fuente es de 12 voltios. Sí. Entonces, a 12 yo le resto ese 6,21 para mirar cuál es la tensión que cae en la resistencia, que es lo que yo estoy calculando. Esto yo no lo puedo modificar. Yo lo único que puedo modificar es la resistencia. Ya Entonces, sí. cuando tú hagas 12 menos 6,21, te va a dar 5,79, que es la tensión que está cayendo acá, que fue la que utilizamos para hallar el valor de la resistencia. Entonces, mira, esta tensión es la que cae en la resistencia, 5,79. Si hubiéramos puesto 6,21, es la tensión de los LEDs. No queremos hallar resistencia de los LEDs, sino el valor de la resistencia. Sí, señor. Ya. Muy bien, gracias. ¿Listo? Con gusto. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud de los cálculos que hicimos ahí? Esto es de ir a trabajar, de ir a hacerle uno mismo, si no, no van a salir dudas. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? Listo, creo que no. Entonces vamos a llamar lista. Ya vamos a dejar hasta ahí por hoy. Voy a llamar lista y le voy preguntando a cada uno a ver cómo le fue con eso.
¿Me escuchan ahí bien, porfa? ¿Me confirma? Porque es que creo que se me cayó acá el internet. No está Sí, así. señor. Sí, señor. Sí, señor. Que no quiero que se me corte la llamada porque es que se me bloqueó acá esto. Pero regálenme un segundo. Jorge Alejandro Arboleda, Karen Andrea, Luis Mario, Esteban Ciro, Wilder Fajardo, Félix Cuervo. Presente, profe Wilder Fajardo. Listo, Wilder, gracias. ¿Cómo le fue con esto, Wilder? Bien, profe. ¿Sencillo? Pues de práctica, Listo. ¿Sí le realmente ha de práctica, cacharreado al como dice usted. Tinkercad o no? Sí, señor, por ahora raticos. Listo. Magda Liliana, no vino. José Robinson, Daisy Liliana, Buenas eh, tardes, profe. Daisy Liliana. ¿Cómo te fue con esto, Daisy? Pues es de práctica, profe. Un poquito perdida porque pues es la primera clase que ingreso, porque es Sí, que Daisy. tenía a mi niña hospitalizada, entonces es la primera clase que ingreso. El problema es que Daisy ya llevamos, esta es la séptima clase y son Ah, sí, 12, o sea, sabía. ya perdiste más del 50% de las sesiones. Ah, ok, profe. Entonces, no sé qué hacer ahí Pues, contigo. pues cualquier cosa, entonces, pues en el grupo está mi número, su merced me dice qué puedo hacer. ¿Has entregado las actividades que hemos hecho? No, profe, es que como le comentaba, pues tenía a mi niña hospitalizada y hasta como ayer o antier vi el correo que ya habían iniciado y pues ingresé al grupo, pero pues no, la verdad no he entregado nada. No, ahí sí, yo creo que lo mejor es que tomes el curso en la próxima convocatoria, porque lo que te digo, ya acá la mayoría pues ya llevan las 7 sesiones y pues no sería Sí, justo con los con demás nosotros, sí, compañeros claro. que yo, Ah, bueno, listo, profe. De todas formas, muchas gracias. listo, con mucho gusto, dice. Entonces, Bueno, para la próxima convocatoria, entonces yo te aviso, ¿listo? vale, bueno, buena tarde. Bueno, con gusto. Andrés David, Kelly, Giovanna, Presente, instructor. ¿cómo te fue, Kelly, con esto? Bien, sino que pues lo que nos, el cacharro que tuve ahorita. Luego caí en cuenta también de correr las comas, que también es un método también fácil. Cuando tú decías lo de la -3, pues uno simplemente corre las comas hacia el sentido que se desea hacer la conversión. Sí. Sí, lo que siempre hemos hablado, esto toca es de práctica o si no, pues si nos quedamos con lo que hablamos acá, es muy complicado que vayamos entendiendo. Entonces ya la siguiente sesión uno ya llega perdido y ya un poquito uno va avanzando, entonces ya se va perdiendo y ya le coges como pereza a eso. Entonces toca ir lo que vayamos hablando, ir practicándolo de una vez.
Entonces, Sí, la señor. idea es que ustedes hagan este mismo montaje, lo practiquen, cambien valores, que le cacharreen. Seguimos Sí, acá. señor. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Reyes Manuel, Presente, profe. ¿cómo le fue con estos Reyes? Súper bien, profe, aprendiendo más y pues me pongo a ver los videos sobre lo que lo de YouTube, me Sí, pongo a analizar y pues lo que tenga duda yo me lo que le digo, pongo, ahí el propio software, ahí tiene muchas cosas, muchos circuitos, muchos ejemplos. Volvemos a lo mismo, no quedarnos con lo que estamos hablando acá, sino ir un poquito más allá. La parte de la autonomía, la parte del autocontrol, siempre importante cuando uno está estudiando cualquier cosa que sea. bueno, profe, Listo. muchas gracias. Estamos hablando entonces ahí, cualquier duda quedó pendiente. Mónica Yasmín, Presente, profe. hasta ahora entraste, ¿cierto? Te perdiste la parte que hicimos del Eh, último montaje. sí. Lo que pasa es que como estaba en la reunión que le había comentado, Sí, entonces me acabé de desocupar. listo. Y en la primera parte lo que hicimos quedó más o menos claro. Sí, sí. Listo. Igualmente voy a revisar la grabación cuando el profe la suba para revisar qué fue lo que se habló ahorita en este ratico. No, hicimos otro ejemplo con otros valores, ya no lo hicimos con un LED, sino con tres, pero es lo mismo. Ah, Hicimos lo ok. mismo. Entonces, igual ahí para que revises, si tienes tiempo, lo revisas y me cuentas. Vale, listo, profe. Bueno, con gusto. César Andrés Prieto, Liliana Rivera, Ariel Arturo Sánchez, Bray Harmenson. Presente, profe. ¿Cómo le fue Bray con esto? Pues bien en el sentido de las resistencias, pues que a veces si uno se pierde un poquito, digamos, en los valores para calcular y dar pues como la resistencia de la cantidad que es necesaria para los LED y eso. Pero bien, para que entendible. Listo, listo. Lo que estamos hablando acá solamente vamos a hablar de la ley de Ohm, la ley de Watt. Ya con esas dos fórmulas ya podemos calcular lo que sea. Si no las entendemos, pues no las podemos aplicar. Entonces, ¿cómo las entendemos? Haciendo este tipo de ejercicios, practicando, mirando el paso a paso, qué es lo que se está haciendo, entendiendo el concepto, el camino de la corriente, la polaridad, todo eso. Sí, Entonces, señor. si tiene alguna duda, nos la comparte por el grupo. Listo. Bueno, muchas gracias, profe. Listo, usted. Marcela Tilagüí, Presente, profe. ¿cómo te fue con esto, Marcela? Pues hoy sí me toca mirar mucho la grabación porque tuve muchos problemas con internet y cuando se pausa queda uno también pausado. Ah, ok, sí, pues entendible. A mí ahorita también me pasó. Entonces, revisa la grabación y si tienes alguna duda, pues la escribes ahí por el grupo. Listo, profe, gracias. Listo, con gusto. Diego Alexander Vargas, Presente. ¿cómo le fue con eso? Bien, profe. Me toca ahorita cacharrearle en simulador. Listo. Ojo con el tema de las unidades, ¿no? Sí, sí. De no confundir la corriente con los ohmios, nada de eso, ¿no? Eso Vale. ya lo tenemos que tener Ay, claro. profe, ¿te puedes escribir al WhatsApp privado ahorita? Sí, me escribo ahorita. Bueno, Angélica ok. Zamudio, Angélica sí creo que estaba por ahí. ¿Cómo te fue con eso, Angélica? Más o menos claro. ¿Tuviste alguna duda con los conceptos, con las conexiones, con lo que hablamos de los LEDs? Sí, es cuestión de practicar. Entonces la idea es que hagan este mismo ejercicio, que lo miren por un lado, por el otro,
y que pues saquen sus propias conclusiones, sus propias ideas. Entonces quedamos ahí atentos al grupo, por si tienes alguna duda. Listo, entonces gracias por la participación y nos vemos el día lunes. Entonces que tengan un feliz descanso, un feliz fin de semana y gracias por la asistencia.